Damos paso entonces a nuestro hermano Arnold, que nos va a estar dirigiendo en la reflexión del salmo que corresponde el día de hoy. Adelante, hermano. Buenos días, queridos hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad de poderlos dirigir en este día en la meditación de la palabra de Dios. Les invito a que oremos primeramente. Señor de la gloria y de majestad, venimos en este día ante tu presencia, reconociendo nuestra dependencia a ti y a tu palabra. Reconociendo, Señor, que si no fuese por ti, oh Dios, ni siquiera hubiésemos podido abrir nuestros ojos en este día. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos guíes. Señor, que nos permitas acercarnos a tu palabra, Señor, entendiendo que de ella solo puede emanar tu voluntad revelada. Que solo ella, Señor, puede ayudarnos en esta tarea de ser varones conforme a tu corazón, de ser hombres irreprensibles. Te pido, Señor, que nos ayudes, ayuda a tu pueblo en este día para que esa obra que has prometido llevar a cabo por medio de tu Espíritu pueda seguir adelante. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amados, vamos a leer, vamos a meditar en el Salmo 73. Y antes de empezar en ello debemos decir que el Salmo 73 fue escrito probablemente por Asaf o un miembro de su familia. Lo cierto es que en la introducción podemos leer de que el Salmo 73 es conocido como Salmo de Asaf. Asaf fue un célebre músico que vivió durante el tiempo de David y uno de los directores musicales del tabernáculo. Además de esto fue un cimbalista, vidente y cantante principal del mismo. Fue descendiente de Leví por medio de Gersón. Se sabe que su familia por muchas generaciones sirvió en el templo dirigiendo la alabanza al Señor. Este salmo nos narra las vivencias de Asaf en su vivencia devocional, al contemplar las iniquidades e injusticias de la vida que suceden continuamente a lo largo del curso de la vida. Es una profunda meditación que desafía la fe en el Señor, puntualmente en el plano de la prosperidad aparente que alcanza el impío durante esta vida, versus los dolores y sinsabores que experimenta el piadoso. Ilustra perfectamente la tensión continua que existe entre nuestra profesión de fe y la invitación constante del mundo a olvidarnos de Dios y vivir como viven los otros, es decir, para el aquí y el ahora. Así que, mis amados, para estudiarlos, empecemos hablando un poco de la experiencia inicial de Asaf que se narra entre los versos 1 al 15. Le pido por favor que me acompañe al Salmo y lo leamos. Dice la Escritura: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por pocos resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia les corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis pies en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. En esta porción de texto que hemos leído del 1 al 15, podemos ver al salmista narrar en su canto hechos que tuvieron lugar en días posteriores al tiempo de la escritura del Salmo. El verso 2 nos deja ver en las propias palabras de Asaf
casi se deslizaron mis pies, o que por poco se resbalaron mis pasos. Mediante estas declaraciones, Asaf nos deja ver que de manera muy detallada y sincera que atravesó por una crisis de fe en su mente, que estuvo a punto de blasfemar a Dios, que anheló ser como aquellos que viven sus vidas de espaldas al Señor con toda la pecaminosidad que ello implica. Es por esto que dejó plasmada su experiencia en un canto para la posteridad, de manera que las futuras generaciones al entonarlo conocieran que en algún momento de su vida la vanidad de la apostasía tocó a su puerta, de la misma forma como lo hace a la puerta de nosotros, pero que justo en ese momento fue ayudado por Dios. Es interesante, mis amados, ver cómo Asaf inicia e introduce su salmo. Vemos que no empieza inmediatamente narrando su experiencia, sino proclamando que Dios ha sido bueno para con Israel, que ha sido bueno para los de limpio corazón. Al narrar lo que sigue, entendemos que esa bondad de Dios se manifestó en no dejarlo ni dejarlo a su suerte en la divagancia de su corazón pecaminoso, de no dejarlo en ese momento, en ese estado en el cual se encontraba. En algún momento, Asaf analizó detenidamente la vida de aquellos que no conocen a Dios en lo absoluto para vivir como ellos, y concluyó de manera errada que era mejor vivir como lo hacían ellos, y que era además de mucho más provecho que la rectitud de la fe. Vemos que Asaf en su análisis observó en los impíos cosas como la prosperidad que tenían, su robusta salud corporal, su aparente felicidad, su capacidad para infligir dolor y violencia a otros, el hecho de que podían conseguir cualquier cosa que su corazón anhelase o que se propusiesen, como también la soberbia o la altanería que les era característica. Mis amados, fue tal la frialdad y apatía que experimentó el salmista que incluso llegó a sentir envidia de aquellos que blasfemaban el nombre de Dios continuamente. Al leer en el versículo 11 podemos leer cómo estos impíos increpaban a Dios al decir, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Asaf envidió a aquellos que continuamente increpaban a Dios de esta manera. Y estas palabras sumadas a las que leemos también en el versículo 13, cuando dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, nos muestra que Asaf realmente recibió en su mente la idea de los impíos de que el Señor no era tan sabio ni tan justo como se le había enseñado que era, y que toda su vida de piedad había sido inútil e infructuosa, y a la postre un tiempo perdido. Llegó un momento en el que Asaf dejó de ver las cosas en su justa perspectiva, es decir, dejó ver las cosas como Dios las veía, y en su corazón empezó a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. De todo aquello en lo cual había sido instruido creer y abrazar y abrazar todo lo que el Señor en algún momento le había dicho que rechazara. Si lo vemos bien, mis amados, todo aquello que narra el salmista en su experiencia es lo mismo de lo cual nos advierte el apóstol Pablo el apóstol Juan en su carta universal cuando dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Todas estas cosas que narra Juan son muchas cosas que narra también el salmista en su experiencia. El deseo por ser reconocido, el deseo por poseer, el deseo por disfrutar del placer carnal. Todo esto es lo que ofrece el mundo en su devenir pasajero y un espejismo que nos promete felicidad, pero esa dicha es momentánea y posteriormente se convierte en amargura.
La aparente prosperidad y bienestar que el salmista en su experiencia observa en los impíos fue movida por aquel pecado que él mismo confiesa en el versículo 3, el pecado de la envidia, la falta de contentamiento con la cual enfrentamos las diferentes circunstancias que la providencia permite en nuestra vida. Siempre será una puerta abierta para que la retracción que nos es tan natural deje de ser mortificada y empiece a ser alimentada, haciendo que amemos lo que antes aborrecíamos. Y esto fue exactamente lo que pasó un día en la vida de Asaf. Sin embargo, vemos que no fue dejado solo en medio de la prueba que atravesaba. La misericordia y el amor de pacto de nuestro Dios hizo su aparición en medio de su frialdad por la cual atravesaba. Vemos ahora la forma extraordinaria como Asaf recapacita y vuelve sí. Para ello leamos los versículos 16 al 22. Dice la escritura: Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de temores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mis amados, no sabemos exactamente cuánto duró Asaf en esta condición. El texto no nos lo deja ver. Lo más probable es que no haya sido un tiempo corto. Tampoco sabemos qué otras implicaciones pudo tener su apatía en otras áreas de su vida. No obstante, sabemos lo más importante: el Señor no lo dejó en esta condición. Reitero nuevamente la declaración con la cual inicia este salmo, la cual encontramos en el verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los limpios de corazón. Con todo lo dicho antes respecto a la frialdad que experimentó Asaf, se puede entender el gozo que sentía al pronunciar esta declaración, porque Dios lo había levantado y no fue dejado a la suerte de sus pensamientos. En esta porción se puede ver cómo se da un vuelto total a la forma en que Narrat venía pensando, a la forma en que venía narrando los hechos. En este momento es que se puede ver cómo el Señor ilumina su mente para que él comprendiera que no estaba haciendo un buen juicio de las circunstancias, de su vida ni de Dios. Veremos cómo el arrepentimiento y el dolor por el pecado le había sido concebido con miras a su restauración. Leemos en el pasaje que Asaf, al ingresar al santuario, el Señor abrió sus ojos para que pudiera ver el destino que le esperaba a todos aquellos que viven de espalda a los mandamientos del Señor. Exactamente esos mismos a quienes tan solo unos versos antes él había confesado que sentía envidia de ellos. Asaf comprendió que todo lo que viven estos individuos en el pasaje que muestra es solo una mera apariencia que en el tiempo señalado desaparecerá y manifestará su verdadero rostro. Todos los aparentes beneficios y comodidades de los cuales gozan los impíos en este momento, ellos en su idolatría y dureza la han convertido en meras herramientas para usarse en el pecado, para ayudarles en el desenfreno por él, y como dice la Escritura, para atesorar ira para el día de la ira. Que el Señor le había permitido esta situación de aparente bienestar en la vida de ellos, ya que no eran objeto del amor ni de la gracia, a diferencia de Asaf, que sí lo había sido, pero que estaba tan nublado que no podía verlo en este momento. Por ende, cuando fueran al lugar de tormento preparado para ellos, lo único que le quedaría serían los recuerdos de aquellas comodidades y lujos pasajeros.
Me estoy refiriendo a estas personas que Asaf proclamó envidiar y decir que se encontraban en una mejor situación que en la que él se encontraba. Mis amados, el aparente éxito en la vida de algunas personas no determina si su alma será bendecida con la vida eterna o no. Es la gracia de nuestro Dios ofrecida en el Evangelio la que determina, y esta es la que ha sido ofrecida tanto a Asaf como a nosotros. Esta es la esperanza con la que realmente Asaf cuenta. La razón por la que Cristo enseñó que debíamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia era precisamente porque esta era la necesidad más importante que teníamos. No riquezas, no reconocimiento, no placeres carnales. Cada día que pasa es un día menos que le queda al impío para gozar de esas riquezas o de esa fama de la cual hace alarde. Aquello en lo cual ha puesto neciamente su corazón y que sin duda no le acompañarán en el féretro mortuorio, lo decepcionarán al no poderle darle auxilio en ese momento. ¿De qué le sirve al hombre si ganase todo el mundo y perdiese su alma? Esa pregunta que hizo nuestro Señor se hace patente en este momento y fue importante para que Asad recapacitara y volviera en sí. La realidad del juicio era algo que evidentemente llegaría velozmente sobre la vida de estos impíos y nada podría evitarlo. Aunque ellos no fuesen conscientes de la realidad que ellos experimentaban, eso no anulaba la realidad a la cual ellos se enfrentaban. Al Asaf encontrar refugio en la palabra de Dios y en lo que ella declara, el texto nos está señalando en dónde debe estar la mente todo el tiempo de los creyentes para no abrazar la apatía espiritual ni la frialdad que frecuentemente nos visita. Es así como Pablo nos dice que en todo momento debemos portar el casco o el yelmo de la salvación, ya que ésta protege nuestros pensamientos para no abrazar lo que Satanás día a día nos bombardea para que creemos. Al final, mis amados, vemos como en el verso 22 Asaf declara: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y es exactamente el mismo estado que tienen todos aquellos que consideran que lejos del Señor van a encontrar algún bien. Nuestro Señor ha dicho: lejos de mí nada podéis hacer. Y es lo que Asaf reconoce en este pasaje. Era como una bestia delante del Señor a no reconocer que todo el bien que necesitaba estaba cerca del Señor. Mis amados, pasemos ahora a considerar finalmente los versos 23 al 28, en donde podemos apreciar cómo Asaf proclama su esperanza. Ahí leemos: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas sus obras. Mis amados, para terminar, vemos que Asaf milagrosamente recupera su cordura y es restaurado. Se puede reconocer en el versículo 23 esta condición: el cómo nunca había sido abandonado por Dios, ni siquiera, mis amados, en el momento de frialdad que había atravesado, aun cuando sus pensamientos maquinaban contra Dios. Aún así, cuando la apostasía era considerada como una opción acertada, aún ahí estaba Dios a su lado.
Reconoce que en esta vida ya cuenta con el favor de Dios y que no puede haber un mayor tesoro para él. Y que este hecho lo coloque en una mejor posición que aquellos pecadores que se dirigen a una eternidad sin ningún tipo de esperanza y seguridad. Su esperanza en esta tierra era solo una etapa en la relación con Dios, porque al final del tiempo sería recibido en gloria como él mismo lo declara. Las aflicciones y congojas momentáneas en este tiempo no eran comparables con el gozo eterno que experimentaría cuando fuese recibido en la morada de Dios. Mis amados, a modo personal, siempre que leo los salmos, tiendo a cuestionarme en aquellos pasajes que tienen un tinte escatológico. Siempre me pregunto cuánta escatología podrían saber ellos en comparación a nosotros. Pero sin importar cuánta escatología supiesen en ellos, lo cierto es que Asad había sido instruido en que el destino de los justos era al lado de Dios, de lo cual Asaf estaba completamente seguro que cuando su vida terminase en este mundo sería recibido por Dios. Y no solo esto, Asaf no solamente contemplaba la esperanza de que al final del tiempo estaría con Dios, sino que luego de anhelar la riqueza de los pecadores con tanta fuerza, él se convence de que lo más grande y precioso que él tiene era el Señor y su favor, que no existe en el mundo un tesoro que lo pueda llenar más que lo hace el Señor. Leamos en los versículos 25 y 26. Asaf se pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi porción es Dios para siempre. Finalmente se convenció de que todo lo que necesitaba era el Señor y que su gozo dependía de él, que era una empresa y una transacción inútil el cambiar el gozo pasajero que ofrece el mundo que la cercanía con su Señor. Yo les pido que por favor oremos para terminar esta reflexión. Son las 5:59 de la mañana. Bondadoso Señor, gracias te doy en este día. Gracias porque nos has permitido meditar en tu palabra que es como una espada de doble filo que penetra en nuestro corazón. Señor, te pido que ella, Dios, guíe nuestra mente para meditar, Señor, en la experiencia que tuvo Asaf en ese momento, Dios. Señor, que es una experiencia totalmente inútil el estar lejos de ti. Señor, que todo el gozo que aparente que ofrece el mundo es solo un espejismo. Señor, que el placer pasajero por el pecado tiene una fecha de caducidad, oh Dios. Que todas las luchas, que todas las aflicciones que experimentamos en este siglo, Señor, son solo un preparativo para la eternidad. Señor, te pido que nos asistas en nuestra profesión de fe, que nos asistas en nuestro caminar de la fe, oh Dios. Señor, y que al final del tiempo podamos pasar toda la eternidad junto a tu lado, oh Dios. Anhelamos y guardamos esa esperanza, Señor, como nuestro más grande tesoro al final del tiempo, Señor. Te damos muchas gracias. En Cristo Jesús, para tu gloria, te adoramos. Amén. Bueno, mis amados, no sé si alguno quiera hacer algún aporte a este precioso pasaje en el cual ya en ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de meditar. Sí, Arnold, quería, quería darte las gracias por la exposición de la reflexión en este salmo. Y hay algo que llama mucho la atención. En el versículo 22, Asaf reconoce la torpeza que él tenía, pero en el 23 dice que con todo esto yo siempre estuve contigo. Y dice, me tomaste de la mano derecha. El Señor siempre fue quien estuvo con Asaf. Asaf nunca estuvo desprovisto de Dios. Entonces esto también nos debe llevar a nosotros a reflexionar que normalmente
Nosotros siempre le echamos las culpas a Satanás de las cosas que nos pasan, de los malos pensamientos. No debemos olvidarnos de nuestra laxividad y concupiscencia, que muchas veces nos hace envidiar lo pasajero de lo que tiene el impío y la persona que aborrece a Dios. Que el Señor nos ayude y mortifiquemos nuestros pecados también para que esto no nos pase como Asaf. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano. La providencia es lo que permite esos sinsabores, como nosotros llamamos en nuestra vida. Gracias. Muchas gracias, Arnold. También me sumo a la gratitud que expresa Yuri. Y creo que todos nosotros hemos estado allí, en donde estuvo Asaf. Es uno de estos salmos en los que uno puede identificarse rápidamente, porque siempre hemos dependido de nuestro corazón para evaluar nuestra realidad, y cuando lo hacemos así, nos parece que el impío está mejor, nos parece que es más cómoda la vida del que no tiene a Dios en el corazón, y creo que todos estamos convencidos que no son sino engaños de nuestro corazón, engaños de Satanás. Creo que hemos sido torpes también como Asaf, hemos sido como una bestia también. Y bueno es, como tú lo decías, que no solamente Asaf, sino todos los creyentes son rescatados por el Señor, ese rescate que tuvo Él en su vida, y que quizás el día de hoy, en medio de nosotros, en esta reunión, hay algún hermano que esté atravesando precisamente por este momento. Ver su situación y verla del impío con comodidad y desear, e incluso más bien cuestionarse, como lo hizo Asaf, si al final la vida de piedad vale la pena. Así que creo que es un buen salmo para reflexionar de que nuestra vida no debe ser evaluada por las aparentes comodidades pasajeras, sino por las realidades eternas, como Él es enseñado. Así que es un buen salmo para reflexionar. Muchas gracias. Gracias, pastor. Sí, en efecto, realmente, siempre que meditamos en este salmo, ya que no soy el primero en hacerlo, siempre se ve como esa realidad de que hay un potencial para la apostasía en nuestra vida terrible, y que si no fuese por nuestro Dios que nos rescata, pues nuestra vida quedaría lejos de el manantial que realmente es el que puede saciar nuestra sed, y es Dios. Gracias. A ti, hermano. Gracias al Señor. Bueno, mis amados, si no hay más nada que aportar, eh, son las 6:05 de la mañana. Entonces, gracias al Señor por este tiempo de devocional, por el poder